experto en Excel en 3 pasos. Bienvenidos. Una cortesía de HyperExcel de Solution is You. Quien les habla, Héctor Montero, cofundador de HyperExcel. Tercer paso. Construya sus tablas y gráficos dinámicos. Ahora que reconoce las estructuras lineales de las no lineales, primer paso, y cómo complementar su construcción, segundo paso, lo que resta es saber cómo sacar provecho de estas estructuras y convertirlas en información útil, digerible, rica en información para usted. Y esto se logra principalmente con las tablas dinámicas. Ya dijimos que las estructuras lineales son difíciles de digerir para usted como humano. Ya dijimos que es información menuda, no resumida ni totalizada, que representa puro dato. Pero también dijimos que las tablas dinámicas son el puente para transformar esta información en un formato comprensible, comparable e informativo. Son una excelente manera de convertir dato bruto en información. Pero recuerde que para sacar provecho de esta extraordinaria herramienta debió pasar por los 2 pasos anteriores. Debió almacenar su información en estructuras lineales, no separando la información, agregando la mayor cantidad de columnas posibles, en el proceso aumentando sus destrezas con las funciones de fecha y hora y funciones de bifurcación de información. Todo ello para obtener una excelente materia prima para alimentar las tablas dinámicas. Y nuevamente, manos a la obra. El libro Tablas y Gráficos Dinámicos está disponible en el link asociado a este video. Una vez obtenida una excelente base de datos o estructura lineal, complementada con las funciones como lo explicamos en los videos anteriores, entonces podemos decir que tenemos una excelente materia prima para alimentar las tablas dinámicas. Bajo esas condiciones, simplemente proporcione clic dentro de la base de datos, vamos a insertar tabla dinámica. Note por favor cómo la tabla dinámica selecciona automáticamente todo el rango disponible de datos. Como lo más probable es que estos datos crezcan con el tiempo, voy a tomarme la libertad de borrar este 98 y agregar un número un poco más grande, 10.000 por ejemplo, de manera de sobreexpandir el rango de la tabla dinámica a necesidades futuras. Voy a elegir una nueva hoja de cálculo que ya lo tenía tildado con antelación, en donde se va a insertar la tabla dinámica. Aceptar. Note por favor cómo se insertó una nueva hoja con el esquema para construir la tabla dinámica. Acá nos muestra las columnas de nuestra base de datos mostrados como campos, y acá nos muestra las áreas de arrastre donde podemos lanzar los campos. Tenemos un área de filtro, una de columnas, una de fila y una de valores. Si nos vamos a la base de datos, nos damos cuenta que todas las columnas son importantes, pero hay columnas más importantes que otras. Por ejemplo, la columna de monto representa la columna vertebral que sostiene a la base de datos completa, puesto que el monto fue la excusa principal por la cual se hizo esta base de datos. Es precisamente esa columna vertebral, monto, la que se lleva a valores. No todo el tiempo las columnas vertebrales son valores. En bases de datos como accidentabilidad en áreas de trabajo, fallas de máquina, la columna vertebral no es cantidad, sino es un alfanumérico o texto. Note por favor cómo ya la tabla dinámica me muestra una cuenta de los montos. Sin embargo, con más frecuencia requerimos una suma que una cuenta en una tabla dinámica. ¿Cómo lo cambiamos? Vamos a la flecha adjunta del campo que se arrastró en valores, configuración de campo de valor, y lo cambiamos a suma. Aceptar. Listo. Aprovechamos para darle un formato un poco más legible y podemos ver que nuestros gastos ascienden a 1.134.439. En el momento que desee ver el detalle de estos gastos, allí sí puedo entonces arrastrar cualquiera de los campos de detalle a cualquiera de las áreas de manera conveniente.
no es conveniente arrastrar a valores campos distintos a las columnas vertebrales de las bases de datos. Por ejemplo, entonces, si queremos ver un detalle de gastos, arrastramos gastos y los lanzamos en filtro, por ejemplo. Note que la tabla dinámica a la izquierda no está mostrando la información como la deseo ver. Déjeme arrastrarlo hacia columna. Ahora sí está mostrando la información que quiero ver, pero no como la quiero ver. Déjenme arrastrarlo a filas. Listo. Era esa la información que quería ver y la forma como la quería ver. Si quiero seguir ahondando en los detalles, como por ejemplo los periodos en los cuales se incurrieron en estos gastos, por el hecho de haber cumplido la regla de mientras más columnas mejor, dispongo de una cantidad de campos para poder ver esos detalles. Si quiero ver esos gastos según su clasificación, puedo arrastrar la clasificación hacia columnas y logré ver cómo ahora obtengo totales por no recurrente, totales por recurrente y totales por esa misma clasificación para cada uno de los gastos. Puedo apreciar que está apareciendo una columna en blanco y una fila en blanco. Ello se debe a la sobreexpansión que hicimos de 98 a 10.000 filas en la tabla dinámica. Si no lo desea ver, podemos irnos a la etiqueta de filas, por ejemplo, y desactivar en blancos. Puedo sacar la clasificación y poner detalles por periodos de tiempo, por ejemplo por año. Puedo sacar año y poner mes. Puedo incluir años con sus meses. Puedo cambiar el esquema de presentación solamente arrastrando años en fila, por ejemplo. Esto es para ver un comparativo por mes entre años. Puedo sacar año. Recuerda la columna semana del mes. Puedo arrastrarla y ver los meses con sus totales por cada una de las semanas. Todo esto se debe al hecho de haber seguido el proceso de los dos pasos anteriores. En este caso, mientras más columnas relevantes, mejor, ayudado por las formulaciones o funciones. Si ve que esta información se extiende mucho en la horizontal, puede mover uno de los campos hacia filas para obtener una presentación algo más compacta. Voy a sacar momentáneamente el detalle de semana del mes. Voy a arrastrar la hoja de la tabla dinámica hacia el final de las hojas y cambiarle el nombre dándole doble clic a la hoja 1 y colocándole el nombre TD, es decir, tabla dinámica. Si deseo hacer un gráfico de esta tabla dinámica, simplemente me ubico en ella y le digo insertar, gráfico, gráfico de columnas, y listo. Aquí tengo un hermoso gráfico de la información que me está mostrando la tabla. Si necesito mostrar un mes en particular, puedo hacerlo simplemente filtrando en los botones del propio gráfico. Si necesito ver la información comparativa entre un par de meses en particular, puedo escoger esos meses en el mismo esquema. Se me ocurre que ya que estamos en esto, pudiésemos sacar un par de clones de esta hoja. Estoy arrastrando con control para sacar un clon. Pudiésemos abrir una hoja nueva, buscar este gráfico, cortarlo y ponerlo en esa hoja nueva. Tal vez retirar un poco más el zoom y poner un poco más pequeño el gráfico, traernos este otro gráfico, cortarlo y pegarlo en la hoja destino, y por último traernos el último
y pegarlo en esa hoja de destino, haciendo algo que por lo pronto parece sin sentido, puesto que los tres gráficos son iguales. Pudiésemos ir un poco más allá e irnos a la tabla dinámica 2, sacar mes y meter clasificación, ir a la tabla dinámica 3, sacar mes y meter la prioridad y ver cómo cambia en los gráficos destino. Pudiésemos cambiar este gráfico, clic con el botón derecho, cambiar tipo de gráfico, cambiarlo a un gráfico de línea o a un gráfico circular. Y este gráfico, clic con el botón derecho, cambiar tipo de gráfico y cambiarlo a uno de barra. Pudiésemos irnos a cualquiera de las tablas dinámicas y decirles insertar, segmentación de datos y llamar el año, el mes y el gasto, aceptar. Llevarnos entonces este, presiono control y me llevo este y lo corto y me lo llevo a la hoja de destino. Los acomodamos lo mejor posible, algo aproximadamente como esto. Y como último paso pudiese darle clic con el botón derecho, conexiones de informe, activar las tres tablas dinámicas, clic con el botón derecho, conexiones de informe, activar las tablas dinámicas, conexión de informe, activar las tablas dinámicas. Listo, eso es todo. Si escojo cine, entonces vean como todos los gráficos cambian a cine. Si escojo gasolina, todos los gráficos cambian a gasolina. Si desactivo el filtro, ahora puedo escoger un año en particular o puedo escoger un mes en particular. Pudiésemos entonces a esta hoja perfectamente ponerle el nombre de Dashboards. Estas son las ventajas de haber pasado por los pasos anteriores, haber tenido una información lineal, haber agregado la mayor cantidad de columnas posibles, apoyados en nuestros conocimientos de funciones y ahora servirnos de las tablas dinámicas para hacer estos vistosos informes. Felicitaciones por haber completado este entrenamiento compacto. Vaya, invierta tiempo en transformar sus estructuras no lineales a lineales. Implemente columnas en su base de datos ayudado por funciones. Rompa las dependencias con las viejas estructuras de información que heredó y transfórmelas con esta nueva herramienta. Cree informes espectaculares, versátiles y dinámicos para sus presentaciones. Queda por conocer mucho más de tablas dinámicas, segmentación de datos, dashboards, sumarse conjuntos para llenar informes, etc. ¿Ha oído hablar de macros? Pues es una forma de poner a Excel a hacer las tareas repetitivas por usted, quitándole de encima una carga de trabajo innecesario. Todo eso y muchísimo más en nuestros cursos formales. Visítenos en www.hyperexcel.com y note todo el potencial de desarrollo de Excel que usted lleva por dentro, siempre con el enfoque HyperExcel, en el cual enfocamos el Excel como un medio, no como un fin para el manejo inteligente de su información. Este es el tercer paso. Convierta sus datos crudos en información inteligente con tablas dinámicas.